invito a abrir vuestras Biblias en Jueces capítulo 13. Meditábamos en la escuela bíblica sobre lo que es la predicación expositiva. Queremos ser una iglesia que predica de forma expositiva y a veces predicamos un pasaje y a veces predicamos varios pasajes o una sección entera, como es el caso de hoy. Hoy vamos a hacer una predicación expositiva sobre la vida de Sansón. Jueces 13, 14, 15, 16. Así que os invito a mantener vuestra Biblia abierta ahí, porque vamos a ir viajando por esos 3 capítulos y vamos a ver cuáles son esos grandes temas que podemos ver en la vida de Sansón y que nos hablan del Evangelio y nos hablan a nosotros, a nuestros corazones. Hemos hecho un largo viaje, hemos acompañado a Sansón desde su nacimiento hasta su muerte. Hemos visto a Sansón enamorarse de una filistea. Hemos visto a Sansón en esa desastrosa boda. Hemos visto a Sansón matando al león ahí en medio de las vides. Hemos visto a Sansón atado con cuerdas. Hemos visto a Sansón moliendo en un molino y luego derribando esas columnas y cayendo el templo de Dagón. Hemos visto a Sansón en su fuerza y en su debilidad, venciendo y derrotado. Hemos visto a Sansón el héroe y hemos visto a Sansón el esclavo. Hemos visto a Sansón en estas semanas y ahora que tenemos toda su vida delante de nosotros, a vista de pájaro, como si hiciéramos un zoom y nos alejáramos, necesitamos ver los grandes temas en la vida de Sansón. La Biblia está llena de ejemplos como Sansón, de hombres y mujeres imperfectos. No sé si os habéis dado cuenta después de tanto tiempo de leer la Biblia que no es un libro de superhéroes. Son hombres y mujeres imperfectos como tú y como yo. David era el amado de Dios. Tenía todas las bendiciones del Señor, pero hay un momento en su vida en que su corazón corre detrás de otras cosas y comete adulterio con Betsabé y asesinato con Urías, y Natán viene a confrontarle, y el Señor le restaura, y hay gran arrepentimiento, hay un gran quebrantamiento en la vida de David. Era el amado de Dios, pero su corazón corrió detrás de otras cosas, y el Señor tuvo gracia para con él. Un rey imperfecto. Abraham, el padre de la fe. El padre de la fe, nuestro referente. Dejó su tierra y su parentela aún siendo mayor, caminó por fe a una tierra que no había visto nunca, pero recordamos todos ese episodio delante de Abimelec, que tiene miedo de que lo maten para robarle a su esposa, que era muy hermosa, y le dice, tú di que eres mi hermana. Y en todo el lío que se mete Abraham, el padre de la fe, hubo un momento en su vida que también tuvo falta de fe. Pero el Señor tuvo gracia y misericordia con Abraham. Moisés, el líder de Israel, el líder que guió a su pueblo por en medio del desierto. Nos dice la palabra que no había hombre más manso. Moisés es el referente de líder, de profeta. Nadie como Moisés, que hablaba con el Señor cara a cara. Qué comunicación tan íntima, tan profunda tenía con el Señor. Pero hay un momento en que desoye la voz de Dios cuando Dios le dice que le hable a la peña y él golpea la peña. El hombre más manso de la tierra se deja llevar por su ira. Pero Dios tiene misericordia y tiene gracia para con él. La Biblia está llena de ejemplos muy humanos y entre ellos destaca Sansón. Destaca Sansón por sus malas decisiones, por sus pecados, por su mentalidad. La Biblia está llena de ejemplos imperfectos y la Biblia nos deja esos ejemplos para que al nosotros leerlos y meditar en ellos nos sintamos identificados. Y veamos que somos impacientes como Pedro, egoístas como Jonás, falsos como Jacob, incrédulos como Tomás. Pero igual como Dios tuvo gracia y misericordia para con ellos, Dios tiene gracia y misericordia para con cada uno de nosotros. Nos vemos reflejados en esos ejemplos bíblicos y nos hemos de ver reflejados también en lo que esos ejemplos bíblicos hicieron, poner los ojos en lo alto. Por eso la Biblia está llena de ejemplos imperfectos, porque no queremos imitar a ningún superhéroe de carne y hueso. Queremos poner los ojos en el Altísimo, igual como ellos hicieron.
Hemos de mirar a Cristo Jesús y esperar en su gracia, en su bondad. Las Escrituras están llenas de relatos de hombres y mujeres que a lo largo de la historia han reconocido su imperfección, su debilidad, su pecado, su fragilidad y han descansado en la perfección de Cristo. Y así nos tenemos que acercar a la historia de Sansón. Que ninguno después de esta serie de sermones se lleve la conclusión en su corazón de que ¡ay, tenemos que ser como Sansón! No, por favor, no seamos como Sansón. Nos vamos a meter en muchos líos en la vida. Por eso el título del sermón de hoy, el Dios de Sansón. Porque, ¿sabes? Sansón no es el protagonista de la historia de Sansón. Es el Dios de Sansón el verdadero protagonista en la historia de Sansón. Desde el capítulo 13 hasta el final. Si solo leyéramos el capítulo 13 de nuevo, es el primer capítulo en que se anuncia el nacimiento de ese hijo prometido a Manoa y a su esposa. El nombre de Jehová aparece en casi cada versículo del capítulo 13. Nos está dejando muy claro que esta historia tiene que ver con el nombre de Dios, con la gloria de Dios, con el plan de Dios, con la liberación que Dios va a traer a su pueblo. Está tan presente Dios en la vida de Sansón que vemos la Trinidad. Hay pocos momentos en la Biblia en que veamos la Trinidad de una forma tan presente y tan clara. El Padre desde los cielos es el que ve la transgresión de su pueblo y el que traza un plan de liberación. Va a prometer un hijo que va a empezar a liberar a Israel de los filisteos. El hijo está presente en el capítulo 13, ese varón que visita a Manoa y a su esposa. Al principio no tienen claro quién es ese varón. ¿Será un ángel? ¿Será un profeta? Pero cuando le preguntan a Manoa, al varón de Jehová, ¿eres tú el que habló con mi esposa? Él responde, yo soy. El nombre que Dios le dio a Moisés desde la zarza. Yo soy. Dios entre nosotros. Emmanuel, el Hijo eterno. Jesús de Nazaret antes de nacer en Belén, siglos antes. Ya está visitando y está prometiendo liberación. La Trinidad está tan presente en la vida de Sansón que el Espíritu Santo está presente. ¿Y cuántas veces leemos que el Espíritu llega a Sansón de una forma poderosa y le da fuerzas en momento de debilidad, una fuerza sobrenatural para traer juicio sobre los filisteos? La Trinidad está presente en la vida de Sansón y Dios es el protagonista en la vida de Sansón. Y me gustaría que nos centráramos en esta mañana en tres grandes temas que podemos ver en esta historia. En primer lugar, Dios es soberano sobre la vida de Sansón. Es algo que vemos claramente en toda esta historia. En segundo lugar, Dios es la fuerza de Sansón. Y en tercer lugar, Dios tiene gracia para con Sansón. En primer lugar, Dios es soberano en la vida de Sansón. Creo que leemos su historia y podemos ver con claridad que es Dios el que dirige todas las cosas. Imagina un reino que le declarara la guerra a otro reino. Dos países que entran en batalla. Si algo tienen las guerras es que son inciertas, ¿verdad? No sabes quién va a vencer, no sabes qué va a pasar, no sabes qué daño va a hacer el uno al otro. Pero imagina un rey que declara guerra a otro reino y dice exactamente cómo va a ser la batalla, cuáles van a ser las bajas, qué día se va a producir la victoria. Dirías que este rey no es solamente fuerte, poderoso, sino que es soberano. Y ese es Dios. Dios dice exactamente cuáles son los términos de lo que va a suceder en esa batalla contra los filisteos. Todo está bajo su control. A él no se le escapa nada. Dios diseña un plan según el cual Sansón va a herir poderosamente a los filisteos y Dios tiene ese plan trazado desde el principio, desde ese anuncio de su nacimiento. Ya se habla de su muerte. Está apuntando a que con su muerte ese niño que va a nacer va a hacer gran daño a los enemigos de Israel. Él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. El anuncio en Jueces capítulo 13, ese ángel de Jehová, que sabemos que es el Hijo eterno de Dios, anunciando el nacimiento de Sansón, nos recuerda a Génesis 3 de muchas maneras, ¿verdad? En Génesis 3 también vemos el anuncio de un hijo. Adán y Eva pecan
Y Dios está anunciando las consecuencias de la transgresión para el hombre, para la mujer, para la serpiente. Y le dice así a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás, y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Ésta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Yo aquí, hermanos, no veo a un Dios fuerte, veo a un Dios todopoderoso y soberano. Le está declarando la guerra a Satanás y dice exactamente cómo va a ser esa batalla y cómo va a concluir. El daño que tú le harás al hijo del hombre, a ese hijo de Eva, va a ser menor, le vas a morder en el calcañar, en el tobillo. Y el daño que él te va a hacer a ti va a ser absoluto, aplastará tu cabeza. Y vemos ese anuncio en Génesis capítulo 3 cumplido ya en la cruz del Calvario. Cuando los pies del Señor estaban siendo atravesados con esos clavos, el Señor fue herido en el calcañar. Y en esos mismos clavos en la cruz del Calvario, la serpiente estaba siendo aplastada, vencida, derrotada. Dios es soberano sobre la guerra espiritual. Él es quien declara la guerra al diablo y todo sucede según su plan. Como comentaba antes Pastor Jairo, Dios no tiene plan B. Tú y yo sí. Tenemos plan B, plan C, plan D, plan E. Y cuando llegamos a la Z decimos, voy a hacer como las matrículas. A, B, A, C, A, D. Nuestros planes son infinitos, ¿verdad? Y se frustran constantemente. Dios solo tiene plan A. Y su plan siempre se lleva a cabo perfectamente. No hay cambio de planes en Dios. Él determina cómo va a ser esa batalla, cuál es la victoria, dónde se va a producir. Dios es el Dios de la historia. Dios es soberano sobre la historia. Y por supuesto, Dios es soberano sobre la historia, con minúscula, de Sansón. Todo lo que sucede en la vida de Sansón, Dios sabe y Dios lo tiene trazado. Y aquí viene lo curioso, que Dios muestra lo excelente que es su soberanía, en que Dios no cumple sus propósitos gracias a Sansón, sino que Dios cumple sus propósitos a pesar de Sansón. ¿Sí? Porque Sansón, habiendo recibido un cometido de integridad, de obediencia, de consagración, Sansón vive la vida que es recta a sus propios ojos, no a los ojos de Dios. Es un perfecto ejemplo de lo que no tenemos que hacer, pero es un perfecto ejemplo de lo inmensa que es la soberanía de Dios sobre todas las cosas y sobre todas las circunstancias. El plan de Dios, a pesar de Sansón, el plan de Dios se cumple perfectamente, como Él quiere que se cumpla. Sansón hace mal enamorándose de una filistea y planeando casarse, pero Dios en su soberano plan va a usar esa terrible, horrorosa boda para que empiece la enfrentación con los filisteos. Sansón hace mal en acercarse a Dalila, pero Dios utiliza ese romance con Dalila para que Sansón acabe atado con cadenas y acabe dentro de ese templo de Dagón para derribarlo. A pesar del mal que Sansón quiere hacer, en su inmensa soberanía que se escapa a nuestro entendimiento, Dios cumple perfectamente su plan. No gracias a Sansón, sino a pesar de Sansón. Dios es el soberano sobre la historia. Él lleva a cabo su perfecto plan a pesar de todas las circunstancias. Querido hermano, querida hermana, Dios no tiene un maravilloso plan para tu vida. Dios tiene un plan y es maravilloso para tu vida formar parte de ese plan, que es muy diferente. Dios tiene un plan y lo maravilloso para tu vida es entrar a formar parte de ese plan. Como actores secundarios, Cristo Jesús es el protagonista. Cristo Jesús es el protagonista. Los cristianos nos unimos al plan de Dios, al plan de redención de Dios.
De manera que nuestra pequeña e insignificante historia tiene un valor precioso, porque ahora mi pequeña historia forma parte de la gran historia, con mayúsculas. Y sí, nos parecemos a Sansón más de lo que quisiéramos, porque pasa con nuestra vida igual como pasó con la vida de Sansón. Que Dios cumple sus propósitos no gracias a ti, sino a pesar de ti, querido hermano, querida hermana. No gracias a nosotros, sino a pesar de nosotros. Igualmente, Dios escribe recto con renglones torcidos y encamina todo lo que hacemos mal en esta vida para sus santos propósitos. Mira la historia de Jonás, terrible ejemplo de predicador, el peor predicador del mundo, enviado con una misión a Nínive para predicar arrepentimiento, y va de mala gana, no en el primer intento, sino en el segundo viaje, y cuando llega a Nínive dice, 40 días destruida, ¿eh? Y se va. Y Dios usa poderosamente aquel mensaje para lo que Él se había propuesto, traer arrepentimiento sobre Nínive y salvación de sus pecados. No gracias a Jonás, sino a pesar de Jonás. A pesar de Jonás. Y aquí está el gran misterio. ¿Por qué Dios hace las cosas como las hace? Porque Dios podía haber enviado santos ángeles a predicar sobre Nínive. ¿Sí? Pero quiso utilizar a ese pobre profeta. Porque cuando Dios utiliza medios tan imperfectos, frágiles y viles como nosotros, brilla más todavía su gloria. Y ese es el propósito de todas las cosas, que su gloria brille. Como Sansón, tantas veces nosotros actuamos no conforme a lo que es recto a los ojos de Dios, sino conforme a lo que es recto a nuestros propios ojos. Y tantas veces, por su misericordia, por su poder, por su providencia, por su gracia, aún así no estorbamos sus planes. Él es poderoso y soberano sobre todas las cosas. Damos gracias a Dios por ello. ¿Alguna vez he usado este sencillo ejemplo para ilustrar la soberanía de Dios? Aún sobre nuestros pecados y aún sobre las circunstancias de la vida. Imagina que hay una orquesta preparada para un gran concierto al día siguiente. Los músicos ahora van a sufrir un poco con este ejemplo. Pero hay un enemigo de ese director de orquesta, un enemigo que entra de noche y viendo todos los instrumentos allí puestos empieza a hacer estragos sobre ellos, los golpea, los maltrata, ¿verdad? Rompe cuerdas, desafina los violines, tuerce las flautas. Hace todo el daño que puede para que ese concierto no se lleve a cabo y sea un desastre. Llegan de mañana los músicos, llega el director y ven aquello. ¿Qué ha pasado aquí? Y entonces el director rápidamente agarra todas las partituras y viendo lo que ha sufrido cada uno de esos instrumentos, toma todas las partituras y empieza a cambiarlas. Y esos músicos se sientan el día del concierto y esa partitura no tiene ningún sentido para ellos. Han cambiado las notas, donde era un do eres un mi, donde era un fa eres un sol, pero cuando empiezan a tocar con esos instrumentos dañados, imperfectos, suena celestial ese concierto. Eso es lo que Dios hace con nosotros. A pesar de nosotros y del pecado que ha causado estragos en nuestros corazones, a pesar de nuestras malas decisiones, a pesar de nuestros malos sentimientos, a pesar de las metas en nuestra vida, a pesar de que como Sansón tantas veces actuamos por lo que es correcto a nuestros ojos, al final, si pudiéramos verlo todo a vista de pájaro, la sinfonía celestial suena gracias a ese director soberano que tenemos gobernando todas las cosas. No gracias a nosotros. Dios es soberano en la vida de Sansón. Dios es soberano en la vida de Jonás. Dios es soberano en tu vida. Y esto nos ha de servir de aliento. No de ánimo para hacer más las cosas. Cuidado. Más adelante vamos a tocar este punto. No digamos, bueno, pues si Sansón lo hizo tan mal, voy a hacerlo tan mal como pueda, porque al final el Señor es soberano. No nos ha de alentar a hacer mal las cosas, nos ha de alentar a mirar atrás y decir, Señor, a pesar de mí, porque en mi vida hay muchas cosas mal hechas,
muchos pecados, muchas malas decisiones. Mirar atrás y decir, Señor, a pesar de mí, tú eres soberano y tú has llevado tu plan perfecto a un cumplimiento. Y estoy gozoso de formar parte de tu historia, por tu gracia, por tu soberanía. Vemos que Dios es soberano en la vida de Sansón, Dios es soberano en tu vida, pero lo más importante, Dios es soberano en el plan de salvación. A Él no se le escapa un detalle. Humanamente vemos al Mesías maltratado y lo vemos clavado en una cruz. Humanamente podríamos decir, a Dios algo se le escapa de las manos, pero no es así. A pesar de Herodes, a pesar de Judas, a pesar de los romanos, a pesar del Sanedrín, a pesar de todo lo que sucede en ese plan de redención, Jesús fue entregado, como dice Pedro predicando en Pentecostés, por el determinado consejo y el anticipado conocimiento de Dios. No son los romanos los que están crucificando a Cristo, es el Padre el que está entregando a su Hijo. Y a pesar de la maldad y a pesar del pecado del hombre, Dios hace que aquello malo se torne en bien. Como dijo José a sus hermanos, vosotros lo hicisteis para mal, pero Dios lo tornó en bien, porque Él es soberano sobre todas las cosas. Lo primero que brilla a nuestros ojos cuando leemos la vida de Sansón es la soberanía de Dios, tremenda, inmensa. Lo segundo, el segundo gran tema es la fuerza de Sansón. Cuando pensamos en Sansón, lo primero que pensamos es en su fuerza, ¿verdad? Si ahora os diera un papel a cada uno y os dijera, ¿me puedes dibujar a Sansón? Me haríais unos músculos, ¿verdad? Una especie de Arnold Schwarzenegger con túnica. Eso es lo que dibujaríamos todos. Es evidente su fuerza, pero recordemos que al leer la historia de Sansón, su fuerza no era tan evidente. Le preguntan por el secreto de su fuerza. Dalila busca el secreto de su fuerza. No eran esos músculos que pudiera tener. Por muy alto y fuerte y musculoso que Sansón fuera, la fuerza que Sansón demuestra es sobrehumana. Es milagrosa, es prodigiosa. Aquellos que le observan y ven lo que Sansón hace, saben que no hay cuerpo humano que pueda hacer eso. Hay algo más. ¿Cuál es el secreto de tu fuerza? Porque la fuerza de Sansón no estaba en Sansón. Dios no creó a Sansón como alguien fuerte. Dios creó a Sansón para que Dios sea su fuerza, que es muy diferente. En Jueces 14:6 leemos que el Espíritu de Jehová vino sobre Sansón y Sansón despedazó al león. En Jueces 14:19 leemos, el Espíritu de Jehová vino sobre él y Sansón mató a 30 hombres después de aquella boda en Ascalón. En Jueces 15:14 leemos, el Espíritu de Jehová vino sobre él y rompió las cuerdas que le ataban y tomó una quijada y mató a 1000 hombres. En Jueces 16:28, al final de su historia, Sansón clama al cielo y dice, Jehová, acuérdate ahora de mí, fortaléceme, te ruego. Y es fortalecido Sansón y derriba el templo de Dagón y mata a 3000 filisteos. Sansón es muy consciente de esta realidad. Sansón sabe que su fuerza no es suya. Su fuerza está en Dios. Su fuerza está en Dios y su fuerza depende de Dios y de esa relación con Dios. Así que cuando finalmente revela el secreto de su fuerza y apunta a su cabello, símbolo de su nazareato, de sus votos, de su consagración a Dios, ese cabello representa su devoción a Dios. Por tanto, cuando revela el secreto de su cabello a Dalila, le dice, si fuere rapado, mi fuerza se apartará de mí, y me debilitaré y seré como todos los hombres. Jueces 16, 17. Pero si vemos 3 versículos después, en el 20, Jueces 16, 20, dice que Sansón había perdido su fuerza
porque Jehová se había apartado de él. Jehová se había apartado de él. Sansón no fue creado fuerte. Sansón fue creado para depender del que es fuerte. Su fuerza está en Jehová. Dios es la fuerza de Sansón. Así con nosotros, hermanos, no somos fuertes. No somos fuertes por nosotros mismos, no hay fuerza ninguna en nosotros, si no nos es dada por el Espíritu de Dios. No pensemos que somos fuertes, porque nos estaremos equivocando. Al contrario, cuando somos débiles, entonces somos fuertes, porque nuestra fuerza está en Él. Nuestra fuerza en realidad depende completamente de Dios. No pensemos que somos sabios, ni santos, ni buenos, ni justos, ni rectos. No pienses que tienes fe, que tienes amor, que tienes paciencia, que tienes bondad, porque toda virtud, todo don, viene de lo alto. Dependemos desesperadamente del Señor. No hemos sido creados fuertes, hemos sido creados para depender de aquel que es nuestra fuerza. Continuamente, como Sansón. El Señor nos recuerda que Él es la vid, nosotros somos los pámpanos, y si separados de mí, nada podéis hacer. No dice un poquito, hermanos. Separados de mí, nada podéis hacer. David se dispone delante de Goliat y las últimas palabras de David son estas, en 1 Samuel 17:47. Jehová nos salva con espada o con lanza, porque de Jehová es la batalla y Él os entregará en nuestras manos. Y escribe también David el Salmo 18, cuando es librado de la mano de Saúl. Y escribe así: Te amo, oh Jehová, fortaleza mía. Roca mía, castillo mío y mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré. Mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Me rodearon ligaduras de muerte y torrentes de perversidad me atemorizaron. Ligaduras del Seol me rodearon. Me tendieron lazos de muerte. En mi angustia invoqué a Jehová y clamé a Dios. Él oyó mi voz desde su templo, y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. La fuerza de David era Jehová. La fuerza de Sansón era Jehová. Tu fuerza, mi fuerza, está en el Señor. Y hay cuando pasamos tantas veces épocas en nuestra vida que nos creemos que somos fuertes. Y todos los cristianos podemos describir esta experiencia. Empiezan a ir mal las cosas en nuestra vida espiritual. Necesitamos estar asidos de la roca que es Cristo. Constantemente. Clamemos al cielo. Ahora voy a utilizar un lenguaje un poco de Spurgeon. Clamemos al cielo y seremos Sansones espirituales. Sansones espirituales, pero nuestra fuerza no será física. Nuestra fuerza será espiritual, pero dependemos de Él constantemente. Una fuerza que nos llevará a orar aún en medio de la aflicción. Una fuerza que nos llevará al gozo aún en medio del dolor. Una fuerza que nos llevará a confiar en el Señor aún a pesar de las adversidades. Una fuerza que nos llevará a testificar aún a pesar del rechazo. Una fuerza que nos va a llevar constantemente a crecer en fe, en amor y en esperanza. Sansón es por dentro. Por fuera cada uno luzca como quiera, pero por dentro seamos Sansones para la gloria del Señor, pero nuestra fuerza no está en nosotros, nuestra fuerza está en Él. El tercer gran tema que vemos en la vida de Sansón es que Dios tiene gracia para con Sansón. Dios es soberano en la vida de Sansón, Dios es la fuerza de Sansón. Pero Dios tiene gracia para con Sansón, porque Sansón, a pesar de ser tan fuerte, es débil. Y necesita de la gracia y la misericordia del Señor. Vemos la gracia del Señor constantemente en la vida de Sansón. Le está guardando, le está sosteniendo, le está guiando. Sansón no se comporta como se espera de un juez de Israel, y Dios continúa usándolo. Sansón toma las peores decisiones y Dios las encamina para sus propósitos. La gracia de Dios está constantemente sosteniendo a Sansón, guiando a Sansón. Y a pesar de sus muchos pecados, Dios le usa
como instrumento en sus manos. Y Sansón era un pecador como tú y como yo, un hombre imperfecto como tú y como yo, de carne y hueso. Sansón se cansa. Sansón está abatido. Sansón está triste. Sansón tiene sed. Y cuando acaba de luchar contra los filisteos y mata a 1000, leemos en Jueces capítulo 15, versículo 18, que Sansón tuvo gran sed. Ves ahí un hombre débil, un hombre cansado, y clamó a Dios, y Dios abrió la cuenca que hay en Leí. Dios abre la peña y brota agua fresca, y Sansón bebe, y Sansón recupera sus fuerzas. Sansón es el héroe de Israel, pero Sansón necesita ayuda. Y a veces en nuestras historias de superhéroes vemos muchas veces que llegan a un conflicto, a un problema que ya no pueden superar por ellos mismos. Mientras escribía este sermón me viene a la mente Superman con la kriptonita aquí atada al cuello, ¿verdad? Cayéndose por el suelo. Y ves que los enemigos de Superman ya le están venciendo y ves a Superman ahí en el suelo y piensas, ya se acabó todo, ya aquí se acaba la película. Y entonces alguien humano se acerca a Superman y le quita la kriptonita y le ayuda. Bueno, muchas veces en nuestras historias de superhéroes vemos lo contrario al Evangelio. ¿Superman es el que viene de lo alto y recibe ayuda humana? No. La historia real es exactamente al revés. Nosotros tantas veces hacemos todo lo que podemos por nuestras propias fuerzas y necesitamos ayuda de lo alto. Los discípulos estaban achicando agua como desesperados y luego claman al Señor. Señor, despierta, que morimos. Y tantas veces es así en tu vida, en mi vida. Queremos agotar nuestras propias fuerzas porque nos creemos muy fuertes y hasta que no nos vemos como Sansón, abatido, con una profunda sed, no clamamos al cielo. Ojalá aprendiéramos a clamar antes y recibir de su gracia. Nuestra ayuda no la encontraremos aquí abajo. Nuestra ayuda viene de lo alto. Dice el Salmo 121, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. Dios tiene gracia y misericordia para con Sansón, y esa gracia y esa misericordia es tan profunda, tan insondable, tan inagotable, como la puedes ver tú también en tu vida. Cuando Sansón estaba ciego, cargado de cadenas, empujando esa rueda de molino, rapado, nos dice la Escritura que empezó a crecer el cabello de Sansón. Y así podemos experimentar tú y yo en nuestra vida que la gracia de Dios nunca se agota, y cuando crees que ya no hay más y dices, Señor, ya he hecho otra vez lo mismo, y he vuelto a caer, ya me he vuelto a separar de ti, ya he vuelto a hacer las cosas según mi propio criterio, cuando crees que ya no puede haber más gracia porque la has consumido toda, brota más gracia del seno de Dios para con nosotros. Y el cabello de Sansón volvió a crecer. Volvió a crecer. La gracia de Dios para con Sansón es inagotable. Pero como decía antes, eso no quiere decir que porque la gracia de Dios sea inagotable para contigo, tú abuses de su gracia. Cuidado, que ninguno piense, Sansón hizo tantas cosas malas y Dios tuvo misericordia de él. Se portó mal y aún así está en Hebreos capítulo 11, el capítulo de la fe. Entonces tanto da si busco la obediencia, si busco la santidad, si busco la piedad en mi vida. No, el apóstol Pablo ya responde a esta pregunta en Romanos capítulo 6 cuando dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? El apóstol Pablo está apuntando a algo tremendo, está apuntando a la identidad del cristiano. Ahora es otra. Y no tiene ningún sentido volver a las cosas del pasado, volver al pecado, cuando nuestra identidad es otra por la gracia de Dios.
Permitidme un ejemplo tonto. Imagínate que pudieras hacer este truco de magia. Coger un gato y convertirlo en un perro. ¿Sí? Voy a convertir este gato en un perro. Y ahora esperas que empiece a hacer cosas de perro, ¿verdad? O sea, roer un hueso y perseguirse la cola. Qué tontería, no sé por qué los perros se persiguen la cola, pero bueno, son cosas de perro. Ahora, si dices, he convertido este gato en un perro y ese perro sigue maullando y sigue persiguiendo ratones, tú y yo nos miraremos y diremos, el truco te ha salido mal, ¿verdad? Eso sigue siendo un gato. Ese sigue siendo un gato, porque hace cosas de gato. Un ejemplo sencillo, un ejemplo tonto, pero está apuntando aquí Romanos capítulo 6 a ese sentido de identidad. Si tú y yo hemos muerto al pecado, no tiene ningún sentido que vayamos detrás de las cosas del pecado, porque nuestra naturaleza es otra. Aquel que ha muerto al pecado y ahora está vivo para Cristo, le agrada, está en su ADN espiritual, en su sangre, correr hacia las cosas de Cristo, obedecer a Cristo, amar a Cristo, servir a Cristo, vivir en devoción a Cristo. Sansón es un perfecto ejemplo de lo contrario de todo esto. Podemos incluso pensar, y algunos comentaristas dudan si Sansón era creyente. Yo estoy convencido de que sí era creyente. Pero Sansón nos ha sido dado como un perfecto ejemplo de lo que significa vivir por gracia y ser salvo a través de la fe. Si queremos un buen ejemplo de que la salvación no es por obras, Sansón. El ejemplo excelente. ¡Qué desastre de vida! Pero está ahí, en Hebreos capítulo 11, un ejemplo de fe. Sus ojos, su mirada estaba puesta en lo alto. Su fuerza venía de Jehová. Si queremos un ejemplo en estado puro de lo que significa sola fide, solo por medio de la fe, Sansón. Sansón, porque sus obras no hablan en ese sentido. Sansón era una gran evidencia de que no somos salvos por nuestras obras, sino por la gracia de Dios por medio de la fe. Hermanos, no podemos abusar de la gracia de Dios, porque aunque la gracia de Dios nos ha sido dada gratuitamente, la gracia de Dios es muy cara. Tendemos humanamente a no apreciar aquello que nos ha sido regalado. Si compras algo con tu esfuerzo, con tu dinero, con tu salario, ¿cómo lo cuidas, verdad? ¿Cómo lo mimas? Si hay algo que te ha sido regalado, la tendencia es a pensar que vale poco. No menospreciemos la gracia de Dios. Aunque la salvación te ha sido dada gratuitamente, se pagó el precio más caro del universo. La sangre del Hijo Eterno de Dios. Es muy cara. Recordamos la parábola de aquellos dos deudores. Aquel que le debe al rey 10.000 talentos. Y cuando está suplicando y el rey le dice que tiene que pagar aquella deuda, y es imposible pagar aquella deuda. Ni en toda la vida, ni en 10 vidas, ni en 30 vidas podía haber pagado aquella deuda. Finalmente el rey pronuncia estas palabras: te perdono. Y aquel hombre sale contento, sale gozoso, porque le ha sido perdonada la deuda. Pero que le haya sido perdonada la deuda no significa que nadie pague esa deuda. Es el mismo rey el que acaba pagando esa deuda. ¿De dónde van a salir esos 10.000 talentos en números rojos? ¿Quién va a cubrir esa deuda tan inmensa? Ese hombre se fue feliz a casa, perdonado, su deuda había sido saldada, pero esa deuda la pagó el propio rey. Así con nosotros, qué gozo el del perdón de los pecados en Cristo Jesús, pero qué caro el precio, qué altísimo el precio que Dios tuvo que pagar, porque la paga del pecado es muerte. Sansón es sostenido por la gracia de Dios. La gracia de Dios también es gratuita para con Sansón, pero es muy cara para el Rey Celestial. Y vemos aquí imágenes preciosas del Señor Jesucristo en la historia de Sansón. Esa peña que brota agua fresca tiene que ser rota. Tiene que ser rota para que esa agua fresca brote y Sansón pueda beber.
de ella. Ese león que da miel para que Sansón coma, tiene que morir. Muere para que las abejas formen ese panal dentro de él. Y Sansón recibe de esa miel preciosa que come a lo largo del camino. Del mismo modo, tú y yo venimos a Cristo y nuestra deuda es perdonada, nuestros pecados son lavados en su sangre, pero igual nos acercamos a Cristo clavado en esa cruz del Gólgota y esa gracia la recibimos gratuitamente, pero es muy cara. Dios ha pagado un altísimo precio. Así como Dios golpeó la peña en Leí y brotó agua fresca y Sansón bebió, el cuerpo de Cristo en la cruz del Calvario es golpeado y nos dice la palabra que de su costado brotó sangre y agua. Así como Sansón se acerca a ese león y toma el panal y lo parte en sus manos y da a comer a sus padres y comen por el camino, nosotros recordamos tantas veces con la cena del Señor ese pan partido, que es el cuerpo de Cristo partido por nosotros. Y de su muerte, de su sacrificio, nosotros comemos, nosotros nos beneficiamos. Sí, Dios es soberano en nuestras vidas y a pesar de nosotros cumple su perfecto plan. Dios es nuestra fuerza, como en la vida de Sansón, también es nuestra fuerza y separados de Cristo nada podemos hacer. Cristo es la fuente de toda gracia y Cristo constantemente tiene gracia para con Sansón y constantemente tiene gracia para con nosotros. Tantas veces clamamos al cielo y recibimos su favor. Y hemos de hacer eso que Sansón hizo en ese último momento de su vida, mirar al cielo y clamar por la ayuda del Todopoderoso, buscando la gracia de Dios. Y cuando clamamos al cielo y levantamos la vista y miramos al Dios Todopoderoso, vemos a ese Cristo crucificado, a ese león de Judá muerto por nosotros en nuestro favor, con los brazos extendidos como Sansón empujando esas columnas y derribando el templo de Dagón, Cristo empujando esas columnas del templo de Satanás y venciendo a nuestro enemigo. Y así como Sansón fue aplastado, Sansón murió, nuestro Señor Jesucristo también fue aplastado, murió y se levantó al tercer día. Él recibió sobre sí mismo el castigo que nosotros merecíamos y en su muerte tenemos libertad. Amén. Vamos a orar. Señor, gracias por este precioso testimonio escrito en tu palabra, en estos capítulos del libro de Jueces. Este tremendo testimonio, Señor, de quién eres tú, de tu poder, de tu soberanía, de tu voluntad, de tu bondad para con nosotros. Señor, así como tú a través de Sansón trajiste libertad para Israel a través de este hombre, Señor. A través del Señor Jesucristo, tú nos liberas del imperio de la muerte y del diablo. Tú nos liberas, Señor. Pero para esa liberación ser real, Sansón fue sacrificado. Para que esa liberación del pecado sea auténtica, Cristo Jesús fue sacrificado y molido por nuestros pecados. Señor, enséñanos a apreciar la grandeza de tu gracia, que aunque es gratuita para nosotros, tú has pagado un precio tan alto. Enséñanos, Señor, a no abusar de esa gracia, sino a vivir conforme a esa nueva realidad y esa nueva identidad que tenemos en ti. A vivir como hijos amados, a vivir como ciudadanos de la ciudad celestial, a vivir como aquellos que han sido adoptados, aun siendo enemigos, han sido adoptados a tu familia espiritual. Señor, gracias por este testimonio, por este ejemplo de la vida de Sansón. Ayúdanos a caminar como verdaderos hijos tuyos. Gracias por tu precioso Evangelio, Señor, porque cada vez que lo encontramos en cada rincón de las Escrituras no hace más que sobrecogernos y maravillarnos. Porque tú desde siempre, desde el Génesis, Señor, nos has estado anunciando ese Mesías que había de venir, ese Hijo prometido que iba a entregar su vida en nuestro favor y nos iba a hacer más que vencedores. En el precioso nombre del Señor Jesús te damos las gracias. Amén.